Muy buenas tardes, México, las 5 de la tarde con 6 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es jueves 14 de septiembre de 2017, Día del Locutor, por cierto. A todos los colegas locutores de Radio ABC 760 AM, de La Pantera, de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a todos los colegas locutores de nuestro México, muchas felicidades. Les saluda su servidor Jorge Santa Cruz, en sustitución de la conductora y directora de este programa, de Celeste Sáenz de Miera, quien se encuentra de viaje atendiendo asuntos de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fietal. Seguramente ustedes lo saben, si no me permitiré recordarlo de manera muy breve. El Club de Periodistas de México, ACE, tiene como brazo académico y asistencial a la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fietal. Y esta fundación tiene el alto honor, pero también la altísima responsabilidad de atender a la posada del periodista. En la posada del periodista están, valga la redundancia, periodistas ya retirados, quienes pueden estar con nosotros los 24 días, las 24 horas de los 7 días de la semana, de los 12 meses del año y de todos los años. Y para nosotros es un gran placer atenderlos, pero también, insisto, una gran responsabilidad. Celeste Sáenz de Miera es la presidenta del patronato de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fietal y atiende asuntos relacionados con el tema. Bueno, hoy tendremos un programa que esperamos sea muy interesante. Comenzaremos con el doctor Raúl Villegas. Él es un experto en temas de geopolítica y geoestrategia, y más adelante se sumará con nosotros el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien es el representante del Club de Periodistas de México en el estado de Campeche. Uno de los temas que a nivel internacional llaman la atención, por supuesto, es el de Corea del Norte y sus pruebas nucleares. De eso vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Raúl Villegas. Él es médico cirujano, profesor ayudante de anatomía patológica, especialista en psiquiatría, psicoterapeuta freudiano, hipnoterapeuta de orientación ericksoniana, doctor en sociología, doctorante en pensamiento y cultura en América Latina, doctorante en economía, profesor investigador de tiempo completo en la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, autor y coautor de varios libros. Algunos de ellos lo puedo mencionar con toda claridad, si no me equivoco, la destrucción imperial del mundo. En fin, vamos a platicar con él, se encuentra aquí con nosotros. Doctor, hacía mucho que no tenía el placer de saludarle, pero qué bueno que está con nosotros y qué bueno que vamos a poder compartir con el público sus reflexiones. Así es, don Jorge, me da mucho gusto saludarlo. Un abrazo para usted y para todos los compañeros y compañeras locutoras, comentaristas, periodistas que hoy celebran su día. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Hoy especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México ofrecieron una conferencia de prensa, y en esa conferencia dijeron que la bomba atómica de Corea del Norte es mucho más fuerte que la que se hizo estallar en Hiroshima o en Nagasaki. Mire, está llegando a la redacción de Voces del Periodista, tanto diario como revista como digital, la siguiente información. La voy a leer. Dice: la bomba lanzada por Corea del Norte 17 veces más potente que la de Hiroshima.
en la negociación para evitar un conflicto nuclear entre Corea del Norte y Estados Unidos, el eslabón débil es la Unión Americana y su mandatario, afirmó Carlos Uscanga, quien es integrante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pensar en un conflicto bélico solo afectará a ambas naciones. Pensar que un conflicto bélico solo afectará a ambas naciones, a Corea del Norte y Estados Unidos, es demasiado optimista, resaltó por su lado otro académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Benjamín Ruiz Loyola, quien pertenece a la Facultad de Química. Doctor, así como que en un par de minutos, para poder ir después al corte, yo quisiera que plantee el tema. ¿Qué piensa usted de esto? ¿En realidad el mundo está sentado sobre un barril de pólvora nuclear? Por supuesto, don Jorge, no es un problema que involucre y cuyas consecuencias se vayan a dar solamente en Estados Unidos y en Corea del Norte. Hoy en día, y además no es el único foco de tensión a nivel mundial que pone en riesgo la sobrevivencia del género humano y gran parte de la naturaleza, sino que es parte de un eslabón de conflictos internacionales donde se están involucrando cada vez más, como ha sucedido en otras hecatombes mundiales, se están involucrando las grandes potencias. Y así como ahora el conflicto es en Corea del Norte, en situaciones más o menos específicas, pero también se libra en Donbass, donde hay una guerra permanente que involucra tanto a la OTAN, a algunos países europeos y a Estados Unidos, y por el otro lado está presente nuevamente Rusia, y China. Pero este es otro foco de conflicto. También está el de Siria, cuyo país ha quedado prácticamente devastado y está apenas vislumbrándose la posibilidad de una solución al conflicto a través de, a partir de las victorias recientes que ha tenido el gobierno de Bashar al-Assad en los bastiones de la resistencia. Y un cuarto centro de tensión a nivel mundial puede ser Venezuela. Venezuela, que como sabemos viene arrastrando una larga crisis que ha polarizado a la población y donde los convenios internacionales que ha firmado el gobierno de Nicolás Maduro con Rusia por una parte y con China por la otra, les proporcionan la ventaja de una presencia no solamente económica y comercial, sino también militar en este país, que es que tiene las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo. Sí, así es, doctor. Permítame, por favor, que lo interrumpa y le pido al público que gentilmente también lo acepte, porque ya son las 5:15 de la tarde. Vamos a un corte y regresaremos para entrar de lleno a esta conversación con el doctor Raúl Villegas, conversación a la cual se sumará don Enrique Pastor Cruz Carranza por ahí de las 5:30 de la tarde. Entonces, sin más, y a nombre de Celeste Sáenz de Miera, su servidor Jorge Santa Cruz les pide que sigan con nosotros, no tardamos. Está usted escuchando Sáenz de Miera. Muchísimas gracias, amigos, que siguen con nosotros. En un instante vamos a enlazar también la señal de radio. Estamos platicando con el doctor Raúl Villegas. Las 5 de la tarde con 18 minutos de este jueves 14 de septiembre de 2017. Amigos, un día como hoy, de hace 170 años, las tropas de ocupación, las tropas invasoras de los Estados Unidos, al mando del general Winfield Scott, entraron a la Ciudad de México, al Zócalo de la Ciudad de México, e izaron en el asta bandera del Zócalo, ese que está cubierto, la base, que está cubierta por la nueva plancha de concreto hidráulico, y en el asta bandera de Palacio Nacional,
la bandera de las barras y las estrellas. Hoy hace 170 años. Y como ya se comentó aquí en Voces del Periodista, el invitado especial a la celebración de las fiestas patrias por parte del gobierno mexicano será ni más ni menos que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el jefe del Pentágono, el general Jim Mattis. Bueno, regresamos a esta conversación con el doctor Raúl Villegas, especialista en geopolítica y geoestrategia, autor, entre otros libros, de ¿A dónde va el mundo?, también de La devastación imperial del mundo y el fin de los tiempos, la catástrofe en marcha, quien nos está exponiendo lo que hay de fondo de la crisis entre Corea del Norte y los Estados Unidos, aunque también hay otras potencias involucradas de una manera o de otra, la Federación Rusa, o sea, Rusia y China. Doctor, entonces, lo que estamos viendo es un estira y afloja por el control del mundo, por un lado, y por el otro, Corea del Norte, ¿a qué aspiraría? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué nos puede explicar, por favor? Bueno, sí, en efecto, yo creo que lo que estamos presenciando a nivel mundial y también en Corea es una lucha entre las grandes potencias en este momento en que la crisis global se agudiza. Hay, por una parte, una crisis económica, hay una crisis en los Estados Unidos de carácter monetario, donde su moneda empieza a perder valor y ya no es aceptada por todos los países como la moneda única de cambio y reserva a nivel mundial. Y también el peligro es que un bloque de naciones, donde pueden incluirse a China, a Rusia, a Irán, a Líbano y a Siria, entre otras, empiecen a establecer el comercio de los hidrocarburos en otro tipo de moneda. Podría ser un promedio del valor de las monedas que existen en cada país. Podría ser alguna moneda inclusive electrónica, o podría ser un promedio de una canasta de 10 monedas, las más sólidas del mundo, y que ésta se tomara como referencia en sus intercambios comerciales. Entonces, hay varios elementos que apuntan hacia un declive del poder hegemónico que ejerció durante algún tiempo Estados Unidos y la emergencia de países no solamente en lo económico, sino también en lo militar, empiezan a cobrar relevancia a nivel mundial. Cuando esto ha sucedido desde hace 1500 años por lo menos, una potencia dominante que entra en un proceso de declinación y otras potencias en ascenso que disputan la hegemonía, siempre ha desembocado en guerras que en otro momento eran locales, pero que ahora no puede ser otro tipo de guerra, sino una guerra mundial, que además todo apunta a que no sea únicamente con el armamento convencional, sino que se ha incluido dentro de esta panoplia, este conjunto de armas. El gobierno de los Estados Unidos ha incluido las armas nucleares. Dicen que armas tipo las que llaman mini-nukes, que tendrían entre 1/3 y el doble de la potencia de las armas atómicas que se usaron en Hiroshima y Nagasaki. A esas les llaman mini-nukes, y que seguramente esas en un conflicto entre Estados Unidos y otra nación van a ser utilizados. Esto, bueno, pues ¿a qué nos puede conducir? Que no sea una confrontación mundial y con el uso de armamento termonuclear, que tiene la capacidad, como sabemos, para destruir 20 veces el globo terráqueo. Es el doctor Raúl Villegas en conversación con Voces del Periodista Radio.
Doctor, pero ¿usted considera, por lo que ha investigado, que efectivamente el gobierno de Corea del Norte, encabezado por Kim Jong-un, que en efecto tenga una bomba termonuclear? Sí, es posible que tengan una bomba de hidrógeno, además de las otras bombas. Como todos sabemos, la potencia atómica se puede producir por dos procedimientos, por fusión y por fisión. La que conocimos en Hiroshima, en Nagasaki, eran bombas donde la gran potencia explosiva se producía fisionando, o sea, rompiendo el núcleo de un átomo, y esto producía entonces la liberación de una energía gigantesca. Pero también la fusión de dos átomos para crear uno solo produce una cantidad de energía enorme. Esa es la bomba de hidrógeno. Es un procedimiento que cotidianamente realiza el Sol al fundir dos átomos de hidrógeno para formar uno de helio, y de ahí viene la gran energía que se libera y de la cual se beneficia a nuestro planeta. Bueno, es muy posible que hayan construido ya esta bomba, y que hayan adquirido también la posibilidad de reducirla de tal manera que pueda ser incrustada en un misil balístico que, según ellos, bueno, pues ya están llegando a la posibilidad de que sea intercontinental, es decir, que llegue a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto entonces torna demasiado peligrosa la situación. Doctor Raúl Villegas, Corea del Norte, vamos, hasta donde sabemos, la línea divisoria de Corea del Norte con Corea del Sur prácticamente está cerca del conglomerado urbano surcoreano. Entonces, si entraran en guerra Corea del Norte y Estados Unidos, las primeras bajas masivas, aparte de las norcoreanas, serían las de Corea del Sur, y en este país se calcula que podrían ser afectadas 10 millones de personas. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Esto sí. Está calculado que con el armamento nuclear que se utilizara por ambos bandos, en los primeros minutos de iniciar las hostilidades podrían morir 100 millones de personas. Es decir, y esto en los siguientes días aumentaría vertiginosamente las cifras de bajas, siempre y cuando, esto sin considerar la posibilidad de que se integren de inmediato a la confrontación las otras grandes potencias. Por un lado, la OTAN, apoyando a Estados Unidos, y por el otro lado, Rusia, China y otros países que se sumaran. Entonces, si esta situación se da y se empieza a utilizar el armamento nuclear de que disponen, no serían 100 millones de personas las que podrían morir, sino el conjunto de la humanidad. Doctor, entonces el mundo sí está, y no queremos sonar amarillistas, el mundo sí está en riesgo de sobrevivir. Exactamente, sí estamos parados sobre un barril de pólvora o de nitroglicerina que no sabemos en qué momento puede estallar. En Corea del Norte la situación es tan tensa, y las maniobras militares de Estados Unidos conjuntamente con Corea del Sur y con Japón son ya tocando prácticamente aguas de Corea del Norte. Un balazo que se llegue a soltar y que sea respondido puede iniciar una escalada de confrontación, y ante esa situación creo que ninguno de los dos bandos dudaría en echar mano de inmediato de su arsenal atómico. Y pues tenemos que recordar que en la parte norte de Corea colinda con Rusia y con China, y que no podrían permitir que un país tapón como Corea del Norte permitiera al ejército de los Estados Unidos y la OTAN acercarse ya a sus fronteras
y tener las principales ciudades de Rusia y de China prácticamente a tiro de piedra. Esto ya complicaría demasiado la situación. Yo creo que la situación es verdaderamente tensa, peligrosa, y además no queda en Corea del Norte, tiende a extenderse a todo el resto del mundo. Eso es. Bueno, son las 5 de la tarde con 29 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a un corte. Su servidor Jorge Santa Cruz, en sustitución de la directora y conductora de este espacio de información y análisis de Celeste Sáenz de Miera. Regresaremos para seguir conversando con el doctor Raúl Villegas. Se incorporará a la charla el periodista Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas de México en el estado de Campeche. A las 5:30, no tardamos. Un segundito, amigos de Facebook, estamos por retomar. Muy bien, las 5 de la tarde, 34 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos con esta conversación con el doctor Raúl Villegas, especialista en geopolítica y geoestrategia, y a la conversación se suma nuestro muy querido amigo y representante del Club de Periodistas de México en el estado de Campeche, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues, doctor Raúl Villegas, uno no comprende, uno como ciudadano, valga la expresión, del mundo, no comprende por qué hay grupos interesados en que pudiera estallar un conflicto atómico a nivel global. Se supone que cuando Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, lo hizo con un tema de acercamiento con Rusia y con China, una agenda de distensión, contraria a la que sostenía la candidata demócrata Hillary Clinton, quien se había prometido a sí misma que si era necesario un conflicto nuclear lo llevaría a cabo con tal de beneficiar, si se me permite, al complejo militar industrial, mediático y financiero de los Estados Unidos, al establishment o más aún al Estado profundo. Sin embargo, vemos que Trump no tuvo o no ha tenido la fuerza para concretar ese acercamiento con las otras potencias, con Rusia y con China, y que el Estado profundo de los Estados Unidos finalmente está empujando al mundo a un conflicto que pudiera ser un conflicto nuclear. ¿Qué considera usted que pasó? ¿Qué ha pasado en la Casa Blanca, doctor Villegas? Yo creo que tendríamos que establecer ahí sí con suficiente claridad la diferencia que hay entre el discurso de los políticos y los hechos reales, sobre todo el peso de esos intereses que usted muy acertadamente ubica en ese complejo industrial, militar, financiero, mediático de los Estados Unidos. La guerra es un gran negocio, pero además es inevitable, es además indispensable para la preservación de los intereses en este caso de Estados Unidos y de las grandes empresas transnacionales que radican en Estados Unidos. Entonces, este grupo necesita continuamente de la guerra por dos razones, por lo menos, muy importantes. Uno, la conquista de territorios donde se encuentran los recursos naturales cada vez más necesarios para la producción capitalista, como son los energéticos, el petróleo, los hidrocarburos, pero también minerales estratégicos, el coltán para fabricar las computadoras, los aparatos electrónicos de nuestro día, el hierro y otros minerales que son claves para el desarrollo de la industria norteamericana. Y por otro lado, también la necesidad de vender armamento. ¿Qué caso tendría que las fábricas de armamento norteamericanas estuvieran produciendo al máximo sin la posibilidad de guerras?
Definitivamente la guerra va de la mano con el negocio de las armas y con la posesión y despojo de los recursos naturales de otros países. Entonces, esto pesa más que las buenas intenciones, si es que en algún momento las tuvo algún político, y es lo que finalmente se impone. Ya vivimos una guerra fría que fue de 1945 hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Durante todo este tiempo, el discurso de los líderes de ambas naciones iba orientado hacia la distensión. Decían que el objetivo estratégico en las relaciones internacionales era la distensión, la paz, y mecanismos que aseguraran la paz, entre otros, lo que le llamaron destrucción mutua asegurada. Pero en los hechos también vivimos momentos de tensión en que estuvimos a un paso de que se desatara la Tercera Guerra Mundial, como durante la crisis de los misiles en 1962. Hay que escuchar con mucha reserva, con mucha desconfianza el discurso de los políticos, porque a fin de cuentas los políticos son. Y entonces, doctor Raúl Villegas, el llamado Estado profundo, es decir, el complejo militar, industrial, financiero, mediático, etcétera, de los Estados Unidos, no tendría, mejor dicho, está absolutamente ya en dominio de la situación. Donald Trump ha perdido el poder, el poco poder que pudo lograr con la toma de posesión. Sí, yo creo que Donald Trump sigue siendo el representante, pero de otro tipo de intereses, de los intereses que finalmente se impusieron. A fin de cuentas, él también es un empresario y además poderoso. Seguramente va a salir siendo más poderoso económicamente. Creo yo, por lo que he observado, que su discurso de regresar a América, a los Estados Unidos, a America First, y olvidarse de las bases militares y las invasiones en otros países, yo creo que eso no fue más que una estrategia de campaña, un eslogan publicitario, pero que en realidad él forma parte de esa clase capitalista, de ese núcleo que representa el gran capital, y que es el que finalmente ha venido dictando la evolución del mundo, determinando la dirección del mundo, por lo menos desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Le damos la palabra al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas de México en el estado de Campeche. Mi querido Enrique. Bueno, maestro, muchas gracias, y escuchando esta extraordinaria disertación con respecto a esta serie de rejuegos que son cíclicos, y efectivamente es parte de una estrategia global de los grandes consorcios o de las grandes empresas fabricantes de armas. Y bueno, veo incluso en este momento que en este juego de ruleta rusa, pues siguen existiendo las provocaciones deliberadas, como es el lanzamiento de misiles en zonas muy específicas cerca de Corea del Norte, y como muy inteligente y muy sabiamente nos ha ilustrado, pues es parte de esta estrategia incluso de bloques. Recordemos que prácticamente en la Guerra Fría vivíamos todos los países del mundo, los que eran alineados de un lado, que estaban temerosos del famoso oso ruso, y por el otro lado de este personaje de las botas y la piocha larga, que era el protector, y prácticamente bajo ese contexto una especie de un pago de cuota de seguridad, una especie de certidumbre política regional para sostener los gobiernos que así como fueran convenientes en ese momento. Así es. Bueno, son las 5:42. Voy a plantear un tema, y si no tienen inconveniente,
al regreso del corte les pediré su opinión ya casi para concluir al doctor Raúl Villegas y al periodista Enrique Pastor Cruz Carranza. Resulta que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, convenció al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para firmar el decreto mediante el cual se expulsa al embajador de Corea del Norte en nuestro país y se le declara persona non grata. Pero por el otro lado, el mismo Videgaray opera para que el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, el perro rabioso, así le dicen allá, así le dicen, Jim Mattis, esté como invitado especial de las celebraciones patrias de nuestro país. Entonces, ¿qué pensar de expulsar al embajador de Corea del Norte y qué pensar de invitar como gente muy especial al general Mattis? También se lo pregunto a usted, ¿por qué no nos llama 5518 en cabina, 5518-7760 y en el Club de Periodistas de México 5512-8661 y 5512-8669? Faltan poquitito más de 15 minutos para las 6 de la tarde, nosotros volvemos. Ojalá y que les parezca interesante el tema que estamos abordando hoy, amigos. Ya el próximo lunes, bueno, mañana, ¿no? Porque mañana todavía es viernes, estará Celeste y el lunes también. Bueno, a las 5 de la tarde, 46 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con nosotros, en Voces del Periodista Radio, el doctor Raúl Villegas, especialista en geopolítica y geoestrategia, y el periodista Enrique Pastor Cruz Carranza. Doctor Villegas, ¿cómo entender que viene el jefe del Pentágono a nuestras fiestas patrias y que por otro lado expulsan al embajador de Corea del Norte de nuestro país? Para usted, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, yo creo que lo único que podemos observar es el nivel de sometimiento a que ha llegado el gobierno de Enrique Peña Nieto a los dictados y a los intereses del gobierno norteamericano. Así como se mencionó al inicio de este programa, así en la fecha que coincide con el recuerdo de los 150 años de que entraran las tropas norteamericanas al Zócalo de la Ciudad de México. En este momento es que se recibe con honores para nuestra máxima celebración patria al representante del Departamento de Defensa del mismo país que nos agredió y además se apropió de cerca del 50% de nuestro territorio. Yo creo que es una verdadera ironía que demuestra el grado de sometimiento, y perdón por la palabra, pero no tengo otra a la mano, de sometimiento lacayuno al gobierno norteamericano. Muchísimas gracias, doctor Raúl Villegas. Maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Bueno. Adelante, Enrique. Bueno, la definición del maestro es una definición muy educada, por supuesto, acorde a su nivel. Yo ayer escuchaba vía redes el programa con el maestro Alfonso Suárez del Real, con usted, mi querido maestro Santa Cruz, bajo la coordinación de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, esta extraordinaria recopilación de datos históricos que justifica la indignación de la forma en que se está haciendo esta implicación y la manera en que se está demostrando lo que pues podría ayudarle como un simple beneficio de lo que él advirtió, un improvisado, un aprendiz en cuestión de asuntos de cancillería, pero que ya en la práctica ha rebasado, y lo digo con toda responsabilidad, a lo que en su momento avergonzó a México con el señor Castañeda Guzmán, en el famoso Gómez y Tebal de Vicente Fox. Hoy vemos a un canciller al servicio de los intereses
no de México, sino un canciller al servicio de los intereses del yerno del señor George Bush, del señor Trump, perdón. Y esto demuestra la pérdida de decencia y la falta de respeto a todas esas doctrinas que nos llevaron incluso a tener un premio Nobel por el trabajo de la política exterior. Una cosa es ser pragmáticos y otra cosa es no tener un ápice de vergüenza, de respeto a la historia del país y de dignidad. El maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Bueno, estamos ya en la recta final, nos quedan aproximadamente 8 minutos de programa. Le pregunto al doctor Raúl Villegas. Doctor, si Corea del Norte lanza un misil intercontinental, un misil balístico intercontinental, con una ojiva nuclear, Estados Unidos tiene la capacidad de destruirlo, y si es así, la destrucción de esta arma provocaría contaminación radiactiva o esa contaminación se eliminaría. ¿Qué pasaría en un caso que esperemos nunca suceda? Sí, por supuesto, la destrucción de un misil que tuviera una cabeza nuclear depende de qué tipo. Si fuera una bomba de hidrógeno, por supuesto que produciría una polución importante, directamente proporcional a la potencia del propio artefacto. Y también las consecuencias dependerían del lugar donde esto sucediera, donde fuera interceptado. Lo más probable es que con ese escudo antimisiles fuera en las cercanías del lugar donde se hiciera el lanzamiento, o sea, en Asia, en el lejano, en algún lugar muy alejado todavía de los Estados Unidos. Esa es la intención que tienen. Pero la retaliación, las consecuencias serían muy fuertes en contra de Corea del Norte. Ha declarado el propio Donald Trump que las consecuencias van a ser devastadoras sobre Corea del Norte. Esto significa la destrucción, un anuncio de la destrucción completa de este país, y ahí sí la polución que desataría el estallido de material nuclear afectaría a una gran cantidad de países de la región. Y esto es lo que también hace intervenir a Rusia y a China para evitar que verse afectados de manera tan directa por el estallido de estos artefactos nucleares. Yo, por otro lado, creo que además no hay posibilidad de que el conflicto no se extendiera, porque no sería un conflicto que durara unos minutos. Por supuesto que Corea del Norte recurriría de inmediato a la invasión de Corea del Sur, aprovechando el ejército tan poderoso que tiene, el armamento de que se ha dotado, y esto escalaría cada vez más el conflicto. Podría ser la chispa, como fue en Sarajevo en 1914, que hiciera explotar al conjunto del mundo. Don Enrique Pastor Cruz Carranza. Bueno, evidentemente en este conflicto y en estos amagues vamos todos, porque no hay otro lugar más que el mundo, y lo que suceda nos tiene que afectar obviamente a quienes estamos habitando el planeta Tierra. Lo que realmente me parece inaceptable, perdón que insista en la materia, es cuándo, cómo, dónde y fundado en qué se toma o se sube al país, se sube a México a la vanguardia de este conflicto, o secundando este conflicto y tomando estas medidas que se han tomado con respecto a Corea del Norte. A mí no recuerdo, no sé, nos metemos en la información todos los días, estamos revisando, no recuerdo que se haya hecho alguna consulta, algún consenso
en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los medios de información para sentir el termómetro de la ciudadanía y el clamor de exigir la expulsión del señor embajador de Corea del Norte, como tampoco lo hubo cuando se le dijo a Castro que comiera y se fueran, y menos cuando aquel conflicto internacional donde para evitar comprometerse el presidente de la República se dijo a punto de una cirugía. Esto es vergonzante. Yo creo que hay que recuperar la dignidad al margen de que se haga o no se haga este amague o se tenga que volver a entrar a las guerras frías. Yo le pediría al doctor Raúl Villegas su conclusión, doctor, y ojalá y tengamos la oportunidad pronto de poder conversar con usted cuando ya nuevamente solucionados estos asuntos de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, puede estar al frente de los micrófonos, como suele hacerlo nuestra directora Celeste Sáenz de Miera. Bueno, sí, creo que la primera pregunta que podemos hacernos es si este conjunto de tensiones políticas y de hecho militares a nivel mundial nos coloca ya en una nueva etapa del desarrollo histórico que podríamos denominar como nueva Guerra Fría. O, por el contrario, hay todavía posibilidades de que el escalamiento y la confrontación se puedan detener. Mi punto de vista es que esto no se va a detener y que posiblemente, así con la misma crudeza con que se ha manifestado hasta ahora en Corea del Norte, muy pronto podría ser que en Venezuela fuera el próximo punto de tensión extremo, considerando que ya se trata de un país latinoamericano y que la instalación de bases militares rusas y chinas en este país colocaría a los Estados Unidos en una situación estratégica sumamente riesgosa y las consecuencias pueden ser tan severas, tan riesgosas como ahora las estamos viendo en Corea del Norte. Muchas gracias, doctor. De hecho, en el número más reciente de la revista Voces del Periodista, el tema central es ese: Venezuela, la próxima invasión en yanqui. En unos segundos, estimado Enrique, tu conclusión, por favor. Bueno, que esto ya se dio, ya lo vivimos en esta historia de conflictos. Recordemos la crisis de los misiles en Cuba, esta situación que puso en tensión al mundo, y ojalá pues prevalezca el sentido común, aunque últimamente parece que los grandes países están llegando a gobernar gentes con mucho mesianismo y poco sentido común. Ojalá prevalezca la cordura por bien de la humanidad y no vaya a ser que la Cuarta Guerra Mundial sea con piedra. No vaya a ser. Muchísimas gracias, don Enrique Pastor Cruz Carranza. Muchísimas gracias, doctor Raúl Villegas. Muchísimas gracias a ustedes que amablemente nos han escuchado. A nombre de la conductora y directora de este espacio, de Celeste Sáenz de Miera, su servidor les dice, sí hay que festejar a México. ¿Cómo? Trabajando y haciendo lo que nos toca, aunque sea, y qué mejor así, en el anonimato, porque en la gente de México está la principal riqueza de esta nación. Muchísimas gracias. Jorge Santa Cruz se despide, invitándolos a que nos escuchen mañana a la misma hora. Por lo demás, muy buenas tardes, México.